Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuáles son los temas fundamentales de la ciencia ficción? Es decir, esos tópicos recurrentes que encontramos en las obras maestras del género. ¿Cuál es la importancia para nosotros como escritores y como lectores de conocer estos resortes narrativos de la ciencia ficción? ¿Qué interrelaciones se dan con temas de orden político, social, tecnológico? ¿Por qué es importante tener en cuenta a la ciencia ficción quizá como una especie de termómetro de lo que puede llegar a pasar? Vamos a conversar sobre esto y otros temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Sobre la ciencia ficción, hemos hablado ya en el canal y continuaremos hablando. Conocemos pues el núcleo base, ¿no? De lo que sucede en las historias de ciencia ficción, cómo se van integrando elementos precisamente de orden tecnológico, precisamente de orden científico, con unas realidades y al mismo tiempo en ese interjuego con unas ficciones de orden literario. Pero ¿cuáles son los temas más recurrentes y por qué? Evidentemente no vamos a agotar el temario porque hay grandes y variadas interpretaciones que hacen tanto los lectores a la hora de acercarse, los críticos a la obra, y aún los mismos escritores de ciencia ficción, pues que la van mezclando inclusive con otros géneros. Pero básicamente podemos hablar de 5 grandes temas centrales en las principales obras de ciencia ficción. Uno de ellos, y hay que recordar antes de hablar de los 5 temas, hay dos clasificaciones que algunos críticos proponen: ciencia ficción dura, que es decir, la que tiene que ver en la historia, lo preponderante son los elementos técnicos y científicos, las explicaciones muchas veces densas al detalle de la ciencia a la que usted se esté refiriendo, ya sea la informática, ya sea la química, la física. eh, Esa sería ciencia ficción dura, porque en la historia lo principal es eso. Y blanda, cuando si bien hay unos elementos que tienen que ver con lo que ontológico, a nivel, digamos, del ser literario, define la ciencia ficción, que son estos elementos de este orden de conocimiento y de este orden de inventiva técnica, lo principal en esa ciencia ficción blanda vendría a ser el conflicto psicológico, político, social de la historia que se está ahí narrando. Vamos a ver también con ejemplos. Pero ahora bien, sea dura o sea blanda, según esta otra clasificación, los temas vienen a ser principalmente entran en esta categoría de estos 5 temas. El viaje en el tiempo. H.G. Wells, que es uno de los maestros del género, y vamos a ver que cómo participan en diferentes temáticas los mismos autores, ¿cierto? H.G. Wells, pues con esta obra La máquina del tiempo, donde básicamente en los viajes en el tiempo se explora cómo sería la mirada que tendría un, por así decirlo, personaje sacado de su contexto y de su realidad, y ya sea que vaya al futuro o al pasado, cómo vería esas convenciones y esa sociedad funcionar. La máquina del tiempo tiene pues, de los años cero, creo que es la película, después ha tenido múltiples adaptaciones al cine. También hay un matrimonio entre el cine y la ciencia ficción, porque si bien muchos géneros literarios se han llevado al cine, este y sobre todo en esta época, especialmente de desarrollo técnico, ha contribuido mucho a ese matrimonio que existe entre la ciencia ficción específicamente y el cine. Pero bueno, eso es ya materia de otro tema. Segundo, y bastante, bastante pues difundido últimamente, bastante tocado, tema de la inteligencia artificial. Nosotros lo conocemos ahora en esta generación, y los que somos de generaciones anteriores y los que la están viviendo, digamos, en su juventud o inclusive en su niñez, pues por plataformas, dispositivos, sistemas como ChatGPT, como una serie de sistemas que hay y de avances que están habiendo en este campo de la inteligencia artificial, pero ya desde hace muchos años que se venía eso, de alguna forma, dicen algunos, inclusive prediciendo. Aquí queremos hacer
entendernos un poco, hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a el gran escritor Roberto Augusto, dueño de la editorial española Letra Minúscula. Este autor acaba de em, lanzar hace poco al mercado su obra La resistencia ludita, que trata precisamente sobre inteligencia artificial. Es decir, no solamente vamos a resaltar autores del pasado, sino qué se está haciendo en el presente. Por ahí vamos a dar allí el link pues de la entrevista que generosamente nos permitió realizarle este escritor Roberto Augusto. Continuando, la inteligencia artificial, el padre pues de muchas de estas historias es Isaac Asimov. Acá en el canal analizamos brevemente un cuento de él llamado El Racista, por ahí lo vamos también a dejar. Y Asimov formula las tres leyes de la robótica, ¿cierto? Siendo la primera ley según la cual bajo ninguna circunstancia, ni por acción ni por omisión, un robot debe lastimar o debe lastimar a un ser humano. La segunda ley, que tiene que ver con que el robot debe obedecer las órdenes que le da un ser humano, salvo que vayan contra la primera ley. Y la tercera ley, que un robot debe proteger su existencia, salvo que comprometa la primera y la segunda ley. De allí se han generado toda una serie de alcances que ha tenido, el alcance que tiene lo que fundamenta un escritor, así sean leyes, pues, por así decirlo, de la misma ficción, pero eso se ha llevado a series, al cómic, a las mismas novelas de ciencia ficción, y se ha mantenido esa legislación, por así decirlo, que crea Asimov, que también escribió El hombre bicentenario, por ahí salió una película hace ya así bastante más tiempo, y también esta novela Sueñan los androides con ovejas electrónicas de Philip K. Dick. Él fue el que escribió otro cuento también muy polémico que se llama Las prepersonas, pero bueno, eso también lo dejaremos para otra, porque no es ciencia ficción como tal, pero es decir, son escritores muy versátiles. Y esta obra, Sueñan los androides con ovejas electrónicas, eh, eh, dio origen pues a la adaptación de Blade Runner. Bueno, que esta es bastante conocida. De hecho, hace un par de años sacaron otra versión. Aunque la primera pues sigue siendo como la más clásica. Tercer tema, los extraterrestres. Es decir, el contacto con civilizaciones alienígenas, toda la manera como estas pueden influir, cómo pueden estar em, existiendo o coexistiendo con los seres humanos, cómo se pueden estructurar en sí mismas de manera independiente. De hecho, y el conflicto que se puede dar. Un ejemplo de eso es también de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que también llevada al cine, con mágico, con menos éxito en este caso. Los viajes espaciales, un cuarto tópico recurrente, las distancias que se recorren, la infraestructura de las naves y toda esta serie de interrelaciones que hay. De hecho, en una gran obra, una Odisea Espacial o Odisea 2001, ¿cierto? Que es curioso porque esta obra escrita por Arthur C. Clarke primero fue llevada al cine, o paralelamente más bien, pero primero salió la versión muy famosa, pues, de Stanley Kubrick. Creo que todos hemos visto, tenemos referencias de esa icónica escena del monolito, perdón, cuando los homínidos lo rodean y que se supone les concede inteligencia y todo lo demás y después el viaje pues espacial que se hace. Entonces ahí vemos que hay una interrelación y vemos cómo distintos autores van tocando, porque ahí se trata tanto del viaje espacial como de los extraterrestres. Y una reunión, por así decirlo, de distintos, porque en el último tópico, gran tópico, porque son alteraciones de qué habría pasado si o qué pasaría si, un what if, como dicen los norteamericanos, que tiene que ver con la utopía, con la distopía y con la ucronía. La utopía, pues, mejor de los mundos posibles. La distopía, por el contrario, un mundo comprometido, por lo general, por regímenes autoritarios, totalitarios. Los grandes ejemplos, Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Y una ucronía que es más precisamente que habría pasado si, por ejemplo, una obra eh, ¿qué habría pasado, por ejemplo,
si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, una obra que se llama El hombre en el castillo, del año 62, si mal no recuerdo, también es de Philip K. Dick. Entonces, así podemos hacer un gran resumen. Hay otras temáticas, por ejemplo, o subtemáticas, hay una discusión pues entre quienes son más expertos en esta materia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el distinto, el extraño, lo otro, también está de alguna forma inserto en la naturaleza de los alienígenas, porque por regla general son diferentes. Vemos a los hombrecitos grises, vemos, bueno, toda una serie que se están dando o se pueden dar. Es importante para nosotros conocer ciertamente estas diferencias que se dan entre, por ejemplo, la fantasía y la ciencia ficción. Si bien pueden confluir, no es lo mismo un viaje en el tiempo en una máquina del tiempo como la de Wells que por un hechizo o un encantamiento. Ahora, no puede usted mezclarlas como escritor, puede mezclarlas con el terror, como la novela no escrita de nuestro amigo Kra el Alien Zombie, por ejemplo. Ahí usted mezclaría el terror y la ciencia ficción. Y es importante conocer esto, tener esto muy bien en claro, nos permite apreciar mejor la ciencia ficción, ver su alcance, ¿cierto? Cómo ha logrado de muchas maneras, muchas veces anticiparse, ¿no? De ahí también se habla un poco de la ciencia ficción como, como predictiva, como especulación predictiva, por ejemplo, en obras como 20.000 leguas de viaje submarino, que dicen que los planos que se usan en el Nautilus también se comenzaron a implementar o dieron inspiración para los submarinos atómicos, o de la Tierra a la Luna, también de Julio Verne. Pero déjanos saber tu opinión. ¿Cuáles son tus obras de ciencia ficción favoritas? ¿Qué piensas que puede seguir aportando el género pese a los grandes avances que hay? ¿Cuál piensas que va a ser el camino de la ciencia ficción? ¿Piensas como algunos han afirmado que ya la realidad la está rebasando y entonces que va a quedar limitada o que se va a seguir expandiendo? Queremos conocer tu opinión. Como siempre, puedes invitarte a suscribirte al canal, a eh, compartir el contenido, a comentar, que es lo más importante, que es lo que nos permite un crecimiento. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.